Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 5 de la materia Ingeniería de Mantenimiento, el cual está integrado por Erika Pachacama, Doménica Polanco, Steven Manzano, Luis Toaza, Brandon Niza, Daniel Hernández, mi persona, Daniel López y Wagner Márquez. Siguiente, por favor. Nosotros vamos a hablar del plan de mantenimiento predictivo de una planta de ósmosis inversa para el tratamiento de aguas residuales en procesos mineros de mediana y gran escala. Siguiente, por favor. Nosotros vamos a exponer los objetivos, introducción, descripción del equipo, métodos de análisis y selección de los métodos. Siguiente, por favor. En los objetivos nosotros tenemos un objetivo principal y varios secundarios. El principal es desarrollar un plan de mantenimiento predictivo de una planta de ósmosis inversa en el sector minero de mediana y gran escala. Los objetivos secundarios son describir el equipo utilizado en la planta de ósmosis inversa y sus problemas típicos, analizar los diferentes métodos de análisis de mantenimiento predictivo y escoger los más adecuados para monitorear el equipo, definir los indicadores de gestión para el mantenimiento del equipo y analizar los posibles fallos dependiendo del equipo y del alcance del proyecto. Siguiente, por favor. La introducción. La realidad ecuatoriana. En Ecuador existen varias empresas que se enfocan en la purificación de agua, tal como Wadpro, Sanitron, Sinertech, SEOR, y también existe Semgroup, que nos indica los diferentes equipos de purificación de agua que han sido instalados en el Ecuador. Bien. El tratamiento de aguas residuales en minería. El sector minero es uno de los sectores donde más se necesita el tratamiento de aguas residuales debido a que tiene varios fluidos contaminados, tales como los fluidos de perforación, las salmueras y aguas congénitas, las aguas servidas, flotación y concentración y lavadores de gases. Siguiente, por favor. Las plantas de ósmosis inversas se basan en forzar un fluido a través de una membrana semipermeable con el fin de que ésta pueda filtrar ciertos residuos como minerales, sales o bacterias. A continuación, mi compañero. Buenos días, mi nombre es Wagner Márquez. A continuación vamos a ver la descripción del equipo, donde se van a ver los materiales y componentes del que está hecho una planta de ósmosis inversa. En la siguiente diapositiva vamos a ver los componentes principales y mínimos que debe poseer una planta de ósmosis inversa para que esta funcione. Primero tenemos un tanque de captación de agua, el cual está prediseñado en cuanto a la demanda que hay en una ciudad o provincia. Por la noche estos se llenan y por la mañana estos se vacían debido a la demanda que requieren, ¿no? Otro componente muy importante son los filtros. Tenemos filtros de sedimentos y filtros de carbón. El filtro de sedimentos sirve para contener las partículas que tienen mayor tamaño y los filtros de carbón activado sirven para eliminar olor y sabor al agua que se está limpiando. Tenemos también válvulas que nos permiten a nosotros controlar el caudal, cerrar o permitir el inicio de agua. Y un componente que es muy indispensable para el proceso de ósmosis inversa es la membrana semipermeable, la cual te permite eliminar bacterias, microorganismos y materia orgánica que será contenida en cada uno de los procesos de filtrado. En el siguiente video tenemos otros componentes que también forman parte de nuestra planta de ósmosis inversa, que son un panel de control que nos permite controlar varias variables dentro de la planta. También vemos cómo es un proceso de filtrado de agua y cómo esto, una vez que ha sido limpia, se almacena en un tanque de almacenamiento para luego ser repartido hacia otras direcciones. Así, continuación, mi compañero. Respecto a los... Buenos días, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Toaza. Respecto a los problemas más comunes de los equipos en la ósmosis inversa. Para que se asegure la eficacia del funcionamiento de estos elementos, es necesario tener en cuenta estos problemas que suceden bastante recurrente. Así se puede tener una preparación adecuada para poder resolverlos. Entre los más comunes que suelen presentarse suelen ser la rotura de sellos mecánicos en la bomba de alta presión y en la de impulsión, desgaste de rodamientos, fugas en las cañerías, obstrucción en los filtros y membranas. Estos suelen ser de los más comunes, así como fallos en las toberas de presión. Otros problemas más específicos que suelen presentarse son cuando las membranas son demasiado frágiles y no llegan a soportar la presión que les está aplicando. Esto interfiere con el proceso de la ósmosis. Además de esto, los flujos de alimentación de alta presión y con salmuera puede llegar a entrar en contacto con el flujo de agua. Esto pues tampoco es parte del proceso, esto es algo que no se desea. La densidad de empaquetamiento no es lo suficientemente alta como para reducir ciertos costes. Además, se pueden dar caídas de presión parásitas en los flujos de alimentación. También existen otros problemas más específicos, como cuando hay la obstrucción en los filtros multicapa
que puede ocasionar la acumulación de la carga que se filtra. En consecuencia, se van a dañar estos equipos. También hay problemas de dosificación química que van a hacer que entre en contacto con la poliamida el cloro. Esto también va a ocasionar varios fallos. En el caso de los antiincrustantes, si estos no están bien, no tienen la pared del filtro adecuada, pues no van a lograr cumplir con su función y van a dañar el aparato. Métodos de análisis. Buenas tardes, mi nombre es Steven Manzano y yo les voy a hablar acerca de uno de los primeros métodos de análisis, que es el de vibraciones. Siguiente, por favor. Una vibración se puede conceptualizar como un movimiento repetitivo alrededor de un punto de equilibrio. En una onda simple se pueden observar características como amplitud, periodo o fase. Sin embargo, cuando se trata de un sistema mecánico, estas vibraciones suelen ser complejas y suelen ser la suma de todas las vibraciones de los componentes de una máquina. En una máquina es importante definir lo que son las fuentes de vibración, que son de las que es una fuente de energía y se van a las fuentes de absorción. Una fuente de absorción puede considerarse como la fricción. Estas señales que se obtienen de estas fuentes de vibración muchas veces no pueden ser analizadas con una onda y tienen que ser cambiadas al dominio de la frecuencia. Siguiente, por favor. Entonces, la importancia del análisis de frecuencias se puede ver aquí en la siguiente figura, donde la primera está en el dominio del tiempo y la segunda en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia se pueden ver claramente los componentes o las fuentes que generan estas vibraciones. Entonces, de esta gráfica se puede tener la mayor cantidad de información a comparación de una onda en el dominio del tiempo. Siguiente. En nuestra máquina de ósmosis inversa, uno de los posibles análisis puede ser en la bomba centrífuga, donde puede haber problemas de impedimento de flujo o de cavitación, o también en el motor de la misma. También se puede usar este método para analizar la membrana. Como defecto puede ser el ensuciamiento, que es uno de los defectos más importantes en este componente, y por lo general en el motor pueden ser problemas de rodamientos, desbalance y desalineación. Ok, mi nombre es Daniel Hernández y les voy a hablar sobre el análisis de tribología. Entonces, el análisis de tribología es una ciencia interdisciplinaria que estudia la fricción. Se encarga de analizar el desgaste en los materiales por fricción y también estudia la lubricación. En el mantenimiento predictivo, su aplicación es de gran beneficio porque reduce los posibles mantenimientos correctivos. Se tiene información que ayuda a prolongar la vida del lubricante, mejora la confiabilidad del activo, aumenta la rentabilidad. En el sistema de ósmosis se puede tener su aplicación en el motor y en la bomba de alta presión, ya que en sus rodamientos y cojinetes se necesita de lubricantes. También en el portamembranas, en la zona de junta y en la conexión de membrana. Así se evitan los desgastes como del tipo abrasivo, erosivo, entre otros. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Brandon Isa. Les hablaré sobre el análisis termográfico. En primer lugar, la termografía es una técnica de ensayo no destructivo que permite comprobar la temperatura de los equipos o de un lugar de trabajo, teniendo en claro que sin un aspecto físico, ¿no? Esta técnica es utilizada con el objetivo de analizar lo que son instalaciones eléctricas, calderas, refractarios, motores y determinar posibles fallas. Para llevar a cabo dicha técnica es necesario el uso de una cámara termográfica, misma que con el uso de imágenes permitirá la visualización de la distribución de temperaturas presentes en el equipo o maquinaria que se desea analizar, ¿no? Su lectura es rápida, precisa y no requiere que los procesos productivos se detengan. Ahora, con respecto a lo que es la aplicación en mantenimiento industrial, esta es una técnica muy importante respecto a la predicción, ya que determina dónde y cuándo se requiere llevar a cabo un proceso de mantenimiento, debido a que el aumento de temperaturas de lo que son las instalaciones, sean estas eléctricas o mecánicas, pueden predecir posibles fallas, evitar averías y en un caso muy extremo, evitar posibles incendios. Con respecto a nuestro sistema de ósmosis inversa, es posible aplicar este tipo de técnica a lo que es un transformador y sus puntos más críticos, como son el bote de transformador, radiador, conexiones y terminales mecánicas. Pásale, por favor. Con respecto al motor, también se puede hacer un análisis de lo que es su carcasa. Puede presentar fallas debido al devanado,
Lo que son sus rodamientos también pueden presentar fallas o excesos de temperatura debido a una inadecuada lubricación, presentando fricción y sobrecargas. Pásale por favor al siguiente. Pese que no es un problema muy común, la bomba puede presentar ciertos daños, ¿no? Como es en la válvula antirretorno, ya que al dañarse esta no existe un flujo constante y adecuado, provocando que la bomba trabaje en exceso, incrementando su temperatura y en un posible llegar a fallar. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Doménica Polanco y en cuanto a parámetros por procesos, tenemos la inspección por ultrasonido, que consiste en realizar una prueba no destructiva útil para detectar sonidos que se hallan fuera del rango audible para el ser humano y que por lo general son de frecuencias mayores a los 20.000 Hz. Siguiente. Los equipos de ultrasonido empleados en la actualidad pueden detectar discontinuidades, ya sean superficiales, subsuperficiales o internas, de diversos elementos. Esto dependerá del tipo de palpador que se utilice. Para la planta de ósmosis inversa, este método servirá para la inspección de sus componentes, como rodamientos, bombas, válvulas, empaques, sellado de los tanques, tuberías, así como también para la detección de fugas del sistema de presión, falta de lubricantes, posibles fallas por fatiga, entre otras. Como podemos ver en la imagen de la izquierda y de la derecha tenemos un equipo de ultrasonido. Son muy similares a los equipos de ultrasonido de gestación. Siguiente. Entonces, en la planta de ósmosis inversa mediante ultrasonido se puede realizar las siguientes operaciones. Detección de fugas. Cuando se produce un flujo turbulento, esta turbulencia posee componentes que permiten detectar el punto exacto donde se da una fuga en caso de existir. Siguiente. Para conexiones eléctricas, cuando se genera algún zumbido o crujido, es un indicador de que existe alguna avería en un sistema de alto voltaje. Siguiente. También se pueden detectar fallas en algunos elementos, como por ejemplo los rodamientos de la estructura de la planta de ósmosis. La señal ultrasónica da una alerta de cuando el rodamiento empieza a fallar, ya que se detecta un incremento de los decibeles de 10 a 20. Y bueno, en comparación con los otros métodos, el incremento del ultrasonido se da mucho más antes que el incremento de vibraciones o de temperatura. Siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Erika Pachecama. Yo les voy a hablar acerca de la inspección visual. Esta es una de las tecnologías de monitorización más básicas que existe y que principalmente se basa en la observación de visibles discontinuidades por parte de los técnicos. Esta técnica se las puede aplicar en las válvulas y en la estructura deslizante. Esta técnica ayuda a identificar posibles problemas como la existencia de alguna fuga de agua en las juntas y además de poder ver si no se encuentran corroídas. Estructura deslizante. La planta de ósmosis inversa cuenta con una estructura de acero en la cual se colocan todos los componentes correspondientes para poder detectar si se encuentra con deformaciones. Los posibles problemas que pueden existir aquí son las deformaciones, desgaste, los defectos superficiales y la corrosión. Existen otros métodos de análisis, como por ejemplo son las emisiones acústicas. Esta es una técnica más sensible ya que se relaciona con los sonidos que son emitidos por algunos componentes. Tiene algunas ventajas como el gasto del equipo es baja y se detecta primero un defecto. Esta técnica se la puede aplicar en recipientes de presión y membrana y en el filtro de cartucho. Recipientes de presión y membrana. Esta técnica nos permite localizar el origen del problema y monitorear el equipo ya que puede existir fugas de agua y cambios de presión. El filtro de cartucho. Este cartucho es generalmente un filtro de polipropileno hilado. Se aplica un análisis acústico debido a que pueden existir cambios de presiones. Y finalmente tenemos las inspecciones boroscópicas. Se las realiza con el apoyo de un instrumento de visualización llamado boroscopio. Esto se le aplica en la bomba de alta presión. Mediante un boroscopio se puede ver el interior de la bomba de alta presión, ya que es una zona inaccesible para la inspección visual. Aquí se pueden detectar defectos y desgastes. Gracias. Finalmente se eligió el análisis termográfico y el análisis de vibraciones como los métodos de análisis para esta planta, debido a que son los análisis de los que más se tiene conocimiento y que la mayoría de los componentes pueden ser monitoreados a través de ellos. Gracias.